Si lo haces un poquito para atrás, mejor, va a ayudar. Bien, gracias. Ahí, con eso está bien. Bien, vamos a orar, hermanos. Te agradecemos, Padre, este tiempo, esta tarde que tú nos das. Gracias por el inicio de los grupos. Gracias por el inicio de este nuevo módulo de estudio, donde estaremos escuchando, estudiando y proyectando desde el libro de Éxodo hasta el final de Números. Señor, hay muchas cosas de las cuales tú vas a hablarnos a nosotros a través de la vida y el impacto que tú tuviste en el pueblo de Israel. Te rogamos, Señor, tú nos permitas estar abiertos y hoy que iniciemos este tema de reflexión también, Señor, ayuda a que cada uno de nosotros tenga una idea clara de lo que vamos a mostrar. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hablar de nuestro Dios significa ir mucho más allá de lo que podemos entender en primera instancia. Cuando nosotros tenemos un acercamiento con Dios, nos veremos cada uno de nosotros de una manera diferente. No volveremos a ser los mismos a partir de ese tiempo, ese encuentro con Dios. Hoy quiero tomar una de las cualidades de nuestro Dios para hacer una aplicación hacia nuestras vidas con una perspectiva diferente. Es decir, ¿quién es Dios y quiénes somos nosotros? En uno de los atributos de nuestro Dios. Hablar de la eternidad de nuestro Dios pudiera parecer un tema muy complejo, muy complicado, pero con la ayuda del Señor quisiera usar las herramientas que el Señor nos da para poder compartir con ustedes un poquito la perspectiva de quién es Dios a la luz de la eternidad y quiénes somos nosotros. Hay muchos pasajes en la Escritura que hablan acerca de la eternidad de nuestro Dios. No tiene que buscarlos, solamente los menciono para que usted los conozca. Éxodo 15:18 dice: Jehová reinará eternamente y para siempre. Primera de Crónicas 16:36 dice: bendito sea Jehová, Dios de Israel, de eternidad a eternidad. Salmo 16 dice: Jehová es rey eternamente y para siempre. Salmo 41:13 dice: bendito sea Jehová, el Dios de Israel, por los siglos de los siglos. Salmo 45 dice: tu trono, Dios, es eterno y para siempre. Salmo 135 dice: Jehová, eterno es tu nombre, tu memoria, oh Jehová, de generación en generación. Isaías 40 dice: ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? Romanos 1:19 dice: porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, porque Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y su deidad, se hacen claramente visibles a través de la creación del mundo. Acompáñenme por favor a 1 Timoteo 1:17. 1 Timoteo 1:17. Primera Timoteo 1:17. En la introducción larga del apóstol Pablo en su epístola a Timoteo, dice estas palabras, 1 Timoteo 1:17. Estoy en la versión 60, ayúdenme a leer todos juntos, verso 17. Dice así: por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. La eternidad de Dios es algo que nosotros no podemos entender con una mente finita. ¿Qué significa eternidad? Si vamos al diccionario, dice que tiene duración indefinida, que no tiene fin, que no se encuentra ligado al tiempo. Algunos llegan hasta hacer la diferencia de que Dios no existe. Y no existe porque al existir tendría que estar ligado al tiempo y tendría que estar ligado al lugar. Y cuando hablamos de que Dios existe, lo estamos limitando. Dios es, no Dios existe. Me gusta el juego de palabras, no tengo el conocimiento tan profundo como para cuestionar esto, pero me gustan las definiciones que dan los teólogos al respecto de esto. Dice Charles Riley: Dios existe sin límite de tiempo, como las luchas, ¿no? Su existencia se extiende sin límite de tiempo hacia atrás y hacia adelante según nuestro concepto del tiempo, sin ninguna interrupción o limitación causada por el acontecer de los eventos. Otro teólogo, Berkov, dice lo siguiente: aquella perfección de Dios por la cual Él se eleva por encima de todos los límites temporales y toda sucesión de los momentos y posee el todo de su existencia en un presente indivisible. ¡Wow! Muy profundos. Quiero que cada uno de nosotros lleguemos a visualizarnos ahora
a la luz de este Dios eterno. El mejor ser humano, el que más años ha vivido. La Biblia dice que a lo mucho, 800, 900 años en los orígenes de la creación. Y hoy las personas más longevas llegan a durar 100, 110, 115 años, los más longevos. Quiero que piense en cuántas vidas podríamos hablar. Si hoy tomáramos en cuenta solo el Antiguo Testamento, y fuéramos literales en la creación del Antiguo Testamento, estaríamos hablando de un periodo de tiempo que abarca más de 4,000 años. 4,000 años. ¿Cuántas generaciones hay en 4,000 años? ¿Cuántas vidas? ¿Cuántas historias? ¿Cuántas guerras? ¿Cuántos reinos? ¿Cuántos reyes? ¿Cuántos grandes profetas? ¿Cuántos hombres de Dios? Y cada uno de ellos hemos estudiado, tuvieron su tiempo, su plenitud, pero al final de ellos, todos de ellos perecieron. Quisiera que cada uno de nosotros tratemos de ilustrar la eternidad de nuestro Dios a la luz del plan que nos ha sido revelado a cada uno de nosotros. Me gustaría que cada uno de ustedes vea este plan como un todo, y que cuando trate de entender a Dios, trate de ver que ese Dios que estuvo en la creación del mundo, es el Dios al cual usted y yo oramos y pedimos el día de hoy, por lo menos 6,000 años después. Así que quiero usar una ilustración que fue una tarea de seminario de hace unos 10 años, 15 años, no sé, y quiero pedir a los muchachos que me iban a ayudar, que pasen por favor, y vamos a ver esto de una manera diferente, y por eso no coloqué el púlpito. Bien, vamos a ir, a ver, vayan separando, abriendo, correcto un poco, hasta ahí paremos tantito. Háganse un poquito hacia atrás para que los demás puedan ver. Cuando nosotros hablamos de este Dios eterno, estamos hablando de este Dios que estuvo desde la creación del mundo. Dice la Escritura que el Señor hizo los cielos y la tierra en 6 días. En Génesis 1:1 dice que la tierra estaba desordenada y vacía, pero cuando el Señor hizo la tierra, Él puso orden, creó los cielos, creó la tierra, creó todos los astros, creó el día, la noche, los animales, las plantas, y después de todo dice que la perfección de su obra se llamó el hombre. Por supuesto estoy hablando del hombre y la mujer como seres humanos. Y después de todo esto, dice que el Señor tenía una comunión perfecta con el ser humano, de manera tal que hablaba de manera personal con ellos. Podía hablar como habla usted con su hijo, con su familiar. Y Él dice que hablaba de manera personal con Adán y con Eva, pero también les dio la oportunidad de elegir. Y en la elección que tomaron Adán y Eva, decidieron desobedecer a Dios y comer del árbol del huerto que el Señor les dijo: de este árbol no comerás. En esta desobediencia, dice la Escritura, que hubo varias consecuencias, la caída, y entre la caída hubo varias cosas, y una de las principales es: el ser humano iba a fallecer, de manera tal que el Señor expulsa a Adán y a Eva del huerto del Edén y dice: no más aquí y ustedes irán muriendo. ¿Qué quiere decir? Que la gente iría cada vez perdiendo deterioro de las capacidades de su cuerpo hasta el final morir. En este momento también el Señor hace una promesa en medio del castigo y dice: yo voy a dar una restauración, y es lo que se conoce como el protoevangelio en Génesis capítulo 3 verso 15. Dice: pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de la mujer, y está hablándole a la serpiente, es decir, el producto de la serpiente que entendemos hoy mismo es Satanás, como lo dice el libro de Apocalipsis, y la simiente de la mujer, que entendemos es Jesucristo, el único ser humano nacido de mujer. Y después de esto, una división que iba a empezar con 2 generaciones: la generación de Caín, el cual fue rechazado por atentar contra su hermano Abel, y una generación de un hijo posterior que nace a Adán y a Eva, Seth. De ahí iban a ser un pueblo, un remanente fiel para nuestro Dios. Y este remanente fiel va avanzando a través de los años, pero dice Génesis 6 que la generación de Caín se pervirtió y se contaminó de una manera tal que cuando nosotros llegamos a Génesis 8 está el Señor terminantemente hastiado de lo que ve en su pueblo y dice: voy a destruir a este pueblo y a esta generación, y solo voy a tener un remanente fiel que se compone de 8 personas: Noé, Sem, Cam, Jafet
sus 3 hijos de Noé y las esposas de cada uno de ellos. De esta manera el diluvio destruye a toda la generación y la generación de Set queda viva a través de Noé. Pasa el tiempo y pensamos que todo esto había cambiado, pero no, bastaron 2 capítulos en el libro de Génesis, que no sabemos cuántos años fueron, para que el pueblo otra vez buscara llegar a una torre que llegara hasta el cielo. Y esa torre que llega hasta el cielo lo conocemos en Génesis 11, en la torre de Babel. Dicen ellos que el orgullo tal era del pueblo que dijo Dios, voy a confundir las lenguas, y dice la escritura que a partir de ahí nacieron las más grandes naciones y la división de idiomas y lenguas, ¿sí? Después de esto, en Génesis 12, el Señor llama a un hombre llamado Abraham. Él estaba en Ur de los Caldeos. Él dice, tú vas a ser el elegido. El Señor no escoge a una nación, el Señor escoge a un hombre y dice, de este hombre voy a hacer una gran nación, y esta gran nación va a ser la encargada de ser la bendición a toda la humanidad. En Génesis 12 le dice a Abraham, por medio de ti serán benditas todas las familias de la tierra. De manera tal que Abraham recibe el pacto de Dios que le conocemos como el pacto abrámico, y a partir de ahí tiene hijos. Ismael sale de la jugada, entendemos, por no ser el hijo de la promesa, y después llega Jacob. Jacob, al casarse con sus 4 esposas, tiene 12 hijos, el menor de ellos, José. José, recuerden, tenía la envidia de sus hermanos y fue vendido por sus hermanos porque él tenía sueños de grandeza, que todos sus hermanos le obedecían, y entonces sus hermanos se enojan, lo venden. Y aquí en Génesis 37 encontramos la historia de José cuando es vendido a Egipto, llega a la casa de Potifar, es asediado por la esposa de Potifar y llega a ser preso. Estando preso, el copero del rey se lo encuentra y le interpreta un sueño y le dice, acuérdate de mí. Y cuando el faraón de Egipto tiene este sueño, le dice, ¿sabes qué? Yo conozco a alguien que puede interpretar sueños. Los sueños de las vacas gordas y las vacas flacas le sirven a José para llegar a ser el segundo en el reino. Cuando llega a ser el segundo en el reino, manda a traer a sus hermanos y por supuesto a Jacob, y ellos llegan a Egipto. Permanecerían en Egipto, según la profecía de Génesis, 400 años. Exactamente hasta la salida del pueblo de Egipto estuvieron 430 años. Y durante este tiempo dice que pasó la generación de José, y los 70 y tantos que llegaron a Egipto salieron del pueblo de Egipto 2 millones de personas. 2 millones de personas. Para que esto sucediera, Dios tenía que levantar a un nuevo agente. Este agente, 400 años después, se llama Moisés. Entendemos la forma sobrenatural en la cual Dios cuidó a Moisés desde su nacimiento, cómo lo protegió. Recordemos el Moisés que entendemos ahora es ese canasto donde Dios cuidó a este hombre. El Señor entrenó a Moisés con 3 ciclos de 40. Los primeros 40 años lo entrenó para ser un príncipe. Los siguientes 40 años lo entrenó para ser un siervo. Y los terceros 40 años lo entrenó para ser un líder. De manera tal que podemos entender la vida de Moisés a través de estos ciclos. Moisés iba a ser el responsable de sacar el pueblo de Egipto y llevarlos en dirección hacia la tierra prometida. Salen de la tierra de Egipto con las plagas, las 10 plagas. Ellos llegan al monte Sinaí, el Señor se revela a ellos, les da la ley. Y cuando entendemos nosotros esto en Éxodo, que a partir de aquí es lo que vamos a estar estudiando, desde Éxodo hasta aquí, que cubren toda esta etapa, prácticamente la vida de Moisés, estaremos trabajando esta parte, ¿sí? Cuando llegan aquí y les da la ley, el pueblo dice, no, yo no quiero hablar con Dios, mejor Moisés, tú habla con él. Y entonces el pueblo empieza a tener un intercesor. Este intercesor les entrega la ley, pero mientras él está recibiendo la ley, ¿qué hace el pueblo? Se deprava, busca construir un ídolo y hace cualquier cantidad de tonterías. El Señor manda a 2 espías a ver la tierra prometida. 10 dijeron que sí, 10 dijeron que no, 2 dijeron que sí. Josué y Caleb dicen, sí Señor, vamos, el Señor nos ha dado la victoria. Y los otros 10 dijeron que no. De manera tal que eso provoca el rechazo del pueblo de Dios hacia la promesa. De manera tal que el pueblo iba a estar navegando por el desierto por 40 años, pero nunca solos. Siempre estuvo con ellos
en una columna de una nube de fuego, de fuego por la noche para cuidarlos del frío, para darles luz, y una nube durante el día. Durante estos 40 años el pueblo de Dios experimentó los grandes milagros de Dios a través de alimentación. Aquí es donde les da el maná, también les da de comer, también les da agua, y por 40 años ellos estuvieron experimentando la provisión directa de Dios. Pero no solo eso, hermanos, también durante estos 40 años el Señor entrega la ley, entrega los principios del tabernáculo, enseña cómo la distribución de las leyes. Dice, este es mi pueblo escogido. Antes para Dios eran los primogénitos. A partir de este momento Dios dice, no, mi pueblo escogido serán los levitas, y escoge una tribu y dice, ellos no tendrán heredad, porque el sacerdocio de Jehová será la heredad de los levitas. Así este pueblo se convierte en el grupo de sacerdotes del pueblo de Dios, y ellos empiezan a vivir una dinámica nueva con Dios. Pero pasaron los 40 años y toda la generación, arriba de 20 años, falleció. Ninguno de esos 40 que rechazaron ir a la tierra pudo entrar. Ni Aarón, ni siquiera Moisés. Cuando iban a terminar los 40 años, Dios lleva a Moisés a un monte cerca del río Jordán y le dice, mírala y mírala de lejos, porque es todo lo que vas a hacer. Jamás entrarás a la tierra prometida, porque así yo lo hice, por cuanto tú reclamaste a mí una vez que pidió agua. Después de esto, el Señor llama a su presencia a Moisés, y va a surgir una nueva generación. Un hombre que había crecido con Moisés, que había sido capacitado con él, y en esta nueva generación, este nuevo hombre iba ahora a tomar el liderazgo. Antes permanecía al pie del monte, antes era el encargado de guerra. Mientras Moisés tenía los brazos levantados, él estaba abajo peleando. Este hombre que había sido entrenado en las buenas y en las malas, y tenía un corazón genuino a Dios, ahora en el libro de Josué es levantado, y por eso conocemos a este personaje. Josué iba a ser el encargado de entrar a la tierra prometida. Él toma el liderazgo de este pueblo y les dice, no es el Señor el que da la victoria, no es el hombre el que da la victoria, sino el Señor. Y el Señor está con Josué, y encontramos nosotros las grandes victorias y la conquista de la tierra prometida en el libro de Josué, empezando por Jericó, donde rodean la ciudad por 7 días y después tocan la trompeta, y al final de eso el pueblo, las murallas caen y es la conquista. Aquí es donde está la historia de Rahab, la que oculta a los espías, una gran conquista, y toman toda la tierra. Después de que reparten toda la tierra, entramos en un periodo por demás triste, el libro de los Jueces. Dice la escritura que es un periodo como de afligido, porque había caído en idolatría, y el Señor se hacía a un lado, y cuando era afligido llamaban al Señor, Padre, libéranos. Y entonces el Señor levantaba un juez, y cuando este juez era levantado, venía, salvaba, sanaba, restauraba, y después de eso el pueblo se volvió a olvidar. El final del libro de los Jueces dice, cada uno hacía como mejor le parecía. Es triste lo que pasó aquí, ¿sí? Sin embargo, iba a avanzar esto, y surge un gran hombre, Samuel. Vámonos un poco más para allá, por favor. Si quieres bajarte, te va a ayudar. Surge un gran hombre, Samuel, un hombre que fue escogido desde antes de nacer, dice la escritura. Recordemos a Sara, que ella pidió por este hombre, y cuando nace Samuel iba a convertirse en un transicionador, desde el último juez hasta ser el encargado de ungir al primer rey y al segundo rey de Israel. ¿Por qué es importante esto? Porque esto es un parteaguas entre, de aquí para atrás, el Señor era el que gobernaba, y se conoce como un gobierno teocrático, es decir, Dios gobernando directamente a su pueblo, ya sea directamente con ellos o a través de sus profetas. Pero aquí el Señor hace un cambio. Samuel se indigna y dice, Señor, ¿cómo es posible que estos hombres te rechacen a ti? Rechacen al profeta. Y dice, no rechazaron al profeta, rechazaron a mí, al Señor. Y quieren un rey porque todas las naciones tienen un rey. Y de esta manera Dios les concede tener a Saúl, un hombre conforme a lo que ellos esperaban que fuera un rey. Y después dice, ahora les voy a poner un rey conforme a mi corazón. Y después de 40 años del reinado de Saúl, el reinado de David. 40 años después está Salomón. 120 años se conoce el gobierno como la monarquía unida. Ellos permanecieron ellos tres fueron los reyes que permanecieron con Israel, y el Reino Unido solamente permanece con estos tres reyes. Después de la muerte de Salomón, sus familiares y sus hijos se pelean el reino, de manera tal que llega a dividirse el pueblo de Dios.
se llega a dividir de tal forma que el pueblo del norte dice que eran 10 tribus. 10 de las 12 tribus dijeron, me quedo con Israel. Cuando usted lee Reyes y Crónicas y lee Israel, estará leyendo el reino del norte. Y cuando usted lea Judá, estará leyendo el reino del sur. Esa es la historia del pueblo del sur. El reino del sur iba a tener diferentes reyes, igual también el reino del norte. Y cuando nosotros vemos este panorama desde aquí, usted podrá ver todos los reyes y profetas que estuvieron durante estos años del reino dividido. Si usted es observador, va a ver que todos estos reyes, 20 en total, los reyes del norte, ninguno de ellos tuvo un corazón para el Señor. Dice, todos los reyes del norte nunca buscaron al Señor, a pesar de tener a grandes profetas con ellos, como Elías, Eliseo, Jonás, Oseas, estuvieron predicando en el reino del norte, pero a pesar de eso, ellos no quisieron a sus profetas, ni tampoco al Señor, de manera tal que la disciplina de Dios llega para el pueblo del norte y es invadido por Asiria en el año 722. Y cuando es invadido, este pueblo que llegaría a ser dividido, mezclado con otras tribus, y eventualmente se convertiría en Samaria, pero nunca más el pueblo elegido de Dios. El pueblo elegido de Dios es el remanente fiel, quedaría implicado en el sur. Si usted fija, en el sur hay 11 reyes malos y 8 buenos. Algunos buenos reyes permanecieron en el reinado de Judá. Estos reyes mantenían este grupo de fieles que estarían pendientes al Señor y ministrando al Señor. Sin embargo, a pesar de todo eso, esos reyes malos provocaron la separación y la disciplina de Dios, y en el 586 es invadido. ¿Recuerdan cuando estudiamos el libro de Daniel? Este es el periodo donde empieza la historia de Daniel. Aquí empieza Daniel y tiene él los grandes sueños. Jálense un poquito más para allá, hasta ahí. Y los grandes sueños de Daniel están revelando lo que habría de suceder en todos estos años. Aquí tenemos las grandes bestias que Daniel vio en sus sueños, la gran estatua que representa los 4 reinos que iban a permanecer durante este tiempo. En estos reinos encontramos la grandeza del imperio babilónico, después los medo-persas, después los griegos y después los romanos. En estos tiempos, recordemos que Daniel estuvo cautivo aquí por 70 años. Después el reino es dividido por el hecho de la caída de Babilonia, donde la escritura está en la pared y dice, ya no más el reino de Babilonia, y entonces empieza el imperio medo-persa. Y aquí hay algo muy importante, porque el pueblo de Dios es restaurado para la reconstrucción del templo y de la ciudad. Aquí grandes hombres de Dios permanecieron, y cuando usted lee Nehemías, Esdras, son estas historias de la reconstrucción mucho tiempo después. Ellos fueron grandes hombres que llevaron al pueblo nuevamente a una santidad impresionante. Y después de que usted lee Malaquías, aquí es lo que conocemos como la etapa de silencio. Sin embargo, pasan 400 años, lo que conocemos como el periodo intertestamentario, y en estos 400 años conocemos ya por medios históricos la grandeza de un hombre como Alejandro Magno, que a los 20 años empezó a reinar, en 12 años conquistó todo el mundo conocido y muere a los 32 años. Y por eso dice que este gran bestia iba a tener 4 alas, porque son sus 4 líderes que iban a estar sirviendo. Todo esto lo vimos cuando vimos Daniel, acuérdense. Y después de esto, del imperio griego, iba a vivir una gran libertad el pueblo de Israel, que provocó por los macabeos al lograrse independizar de Antíoco Epífanes. Después de esto, llegan los romanos y vuelven a conquistar el pueblo de Israel, y es cuando llega la venida del Mesías. Y si yo veo de aquí hacia atrás, cuando menos estoy hablando de 4,000 años. 4,000 años. Donde hay un común denominador. Y si usted lo ve así, y quería que fuera así, porque quería que fuera lo suficiente gráfico para ustedes. ¿Cuántos hombres, cuántos personajes, cuántas historias, cuántas guerras, cuántos reyes, cuántos profetas, cuántos sueños, cuántas profecías, cuántas cosas del pueblo de Dios? Y el único común denominador que encontramos en todo esto es nuestro Señor, nuestro Rey, nuestro Dios. Si yo quisiera hablar de la eternidad de mi Dios, creo que esto me tendría que abrir la perspectiva a mí. ¿Por qué? Porque yo todavía, después de la venida de Cristo, tengo 2,000 años más de historia que podríamos platicar. Estamos hablando de un Dios eterno, en todas estas condiciones,
tratando con diferentes personas, buenos hombres, malos hombres, hombres que se comprometieron, hombres que tuvieron caídas, hombres que fueron verdaderamente envidiables, grandes profetas, grandes reyes, malos reyes. Todo este tipo de historias son para recordarnos que a pesar de todo esto, el Señor sigue en control de su plan. El Señor sigue teniendo en orden las cosas. Sigue pensando en lo que va a hacer, y lo que va a hacer a futuro lo tenía pensado desde antes de la creación. Él sabía lo que tenía que hacer. Usted va a encontrar durante esta historia, si lo analiza, diferentes ciclos, donde el pueblo de Dios se encuentra perdido, entonces clama al Señor, el Señor llega, los libera, levanta hombres por formas milagrosas, restaura, salva, y después de todo eso, el pueblo dice, bueno, es capacitado, es entrenado, es discipulado, llámele como quiera. Y después de eso, algunos de ellos caen. Pocos de ellos son restaurados, algunos otros son perdidos. Y cuando muere ellos, cuando el Señor dice, ya no más, y saca a este personaje, dice, ahí les va este otro personaje. Y este otro personaje va a venir a cumplir mi voluntad. Este otro personaje va a venir a hacer lo que yo quiero que haga. Pero mi proyecto sigue en pie. Mi plan perfecto sigue en pie. Así que, hermanos, estamos por iniciar una historia especial, que posiblemente esta historia abarca solamente una pequeña sección del plan de Dios. Podríamos decir que de aquí a aquí, unos 120 años, vamos a estar estudiando por un año. ¿Por qué? Porque hace 2 años estudiamos de aquí para atrás. Porque el año pasado estudiamos esta sección. Ahora vamos a estudiar esta otra, ahí atrás. Y quiero que vean lo mismo, al mismo Dios. El mismo Dios eterno, actuando de una manera poderosa y milagrosa para llevar su plan. Ahora, quiero que se vea usted, estamos terminando, quiero que se vea usted a la luz de este plan. Y recordar, como dice el profeta, ¿quién soy yo, Señor, para que tengas memoria de mí? ¿Quién soy yo, Señor? ¿Qué puedo hacer yo, Señor? Quiero que piense la historia de Dios. Y discúlpeme por lo que le voy a decir, pero lo veo en la Escritura. Cuando digo que pensemos en la historia de Dios, es que veamos la insignificancia de nosotros, la insignificancia de nuestro problema, de nuestra vida, de nuestros afanes, de nuestros proyectos, y empecemos a vislumbrar el plan eterno de nuestro Dios que trasciende generación tras generación tras generación. Hoy nosotros somos una pequeña parte de lo que Dios está haciendo. Y si usted se ve pequeño a la luz de este plan, qué bueno, porque es real. Nosotros perdemos de vista estas cosas y empezamos a concretarnos en lo que es más de corto plazo. Y mi anhelo es que cada uno de nosotros podamos ver el proyecto de Dios a la luz de lo que es Dios. Y que cada uno de nosotros podamos integrarnos al plan de Dios y ser ese granito de arena, esa partecita, esa pequeña participación para cumplir ese plan perfecto de nuestro Dios. Ese es mi anhelo, que cuando usted ve estas historias se pueda ver con ellas, se pueda identificar con ellas, pero sobre todo que cambie su forma de pensar a la luz de qué es lo que el Señor está haciendo, a la luz de su plan eterno y permanente. Gracias, chicos, me ayudan a enredarlo. Esta fue una tarea de seminario y creo que fue bastante útil el día de hoy. Vamos a orar. Padre, yo te doy las gracias por esta tarde donde podemos reflexionar en lo que tú eres, Señor, en tu plan eterno. Tú, Señor, trasciendes tiempos, culturas, condiciones. Y Padre, cuando vemos un panorama de este tipo de cosas, solamente en el Antiguo Testamento, empezamos a visualizar, Señor, lo que es para nosotros un Dios eterno a la luz de nosotros. La perspectiva nos debe de paralizar. Ahora que pensamos en las condiciones presentes y tantas otras cosas que nos afanan en la vida, nos preocupan, volteamos y tan solo si viéramos cada una de las historias, cuántas lágrimas, cuántas muertes, cuántas injusticias, cuántas rebeldías, cuántas guerras, cuántas cosas. Señor, no somos
ni siquiera una pequeña parte de lo que tú estás haciendo. Pero Padre, si entendemos un poco esto, cada uno de nosotros empezaremos a estar en una sintonía diferente que vaya en la dirección de lo que tú estás haciendo, Padre, de tu proyecto, de lo que tú quieres lograr, de tu plan perfecto. Señor, que cada uno de nosotros pueda tener una visión de eternidad en medio de esta vida que trasciende rápidamente, que se acaba rápido, y que cada uno de nosotros podamos visualizar, Señor, la forma en la cual tú tienes un panorama, tú sí tienes un proyecto, tú sí tienes algo que quieres hacer, Señor, y que nosotros podamos amar ese proyecto y comunicarlo a todos lados y ser parte, aunque sea una muy pequeña parte de lo que tú estás haciendo. Te rogamos por todo esto, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.